Regina George es uno de los personajes más icónicos cuando se habla de belleza. Su imagen, su estilo y su seguridad la convierten en un referente cultural, y por eso mismo hoy te enseñaré a cómo tener un glow up tipo Regina. Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ashley, por si es la primera vez que ves uno de mis videos, y es un placer tenerte el día de hoy por aquí. Para empezar, en este video vamos a tomar solo lo bueno del personaje: su cuidado personal, su estilo impecable y esa confianza que la hace destacar por donde vaya. Así que primero vamos a empezar viendo todo lo físico que puedes hacer para verte y sentirte como Regina, ya sea desde belleza, los outfits y detalles clave. Y luego hablaremos sobre su estilo de vida, sea con hábitos, mentalidad y esa forma de vivir que transmiten esa misma energía segura y poderosa, pero en tu mejor versión. Y bueno, antes de comenzar, no olvides seguirme en mis redes sociales, salgo en todas como ashley.rivas por si quieres irme a seguir por ahí, y suscribirte a este canal si quieres ver más de este tipo de videos. Si tienes alguna sugerencia, también me lo puedes dejar en los comentarios. Yo siempre estoy leyendo sus comentarios y agradezco a todas esas personitas que se toman el tiempo para dejar uno. Ahora sí, habiendo dicho esto, ¿qué dicen? Sí, comenzamos. Si quieres lograr el estilo de Regina George, lo primero que debes conocer es su paleta de colores y sus básicos. Es bien sabido que ella ama los tonos neutros y pasteles, ya sean los rosas pálido, fuchsia, blanco, negro y beige. También usa muchísimas prendas que estilizan la figura, ya sean faldas de tabla, pantalones de tiro alto o tops delicados. También utiliza blazer entallados, vestidos ceñidos y camisas súper planchadas y elegantes. Además, no tienen que ser caros, pero sí verse bien cuidados. Ahora, ya teniendo esa base, es más fácil arrancar y puedes empezar con su regla de oro, que es usar rosa los miércoles. Es una regla simple pero bastante representativa, ideal para entrar en las vibras del personaje, tomando solamente lo bueno de él, y las minifaldas son otro clásico, y más si las combinas con camiseta, tops o cardigan. Y en la parte de abajo las puedes combinar con tenis, botas o flat o taconcitos bajos para mantener un look moderno pero femenino. Además, los mini bolsos también son muy importantes. Regina los utilizaba siempre y hoy en día están muy de moda, así que busca opciones que se adapten al estilo. Otro detalle a destacar son los conjuntos deportivos ajustados, ya que sea para hacer ejercicio o estar en casa, y sin olvidar los accesorios, como un collar con tu inicial o elegir un accesorio firmas, ya sea aros grandes, scrunchies o clips para el cabello, pero que se vuelvan parte de tu sello personal. Incluso las pijamas personalizadas van con esta estética femenina. Personalmente a mí me encanta lo que son las batas, siento que son súper femeninas, y así como una pijama bonita, una bata encima, siento que dan todas estas vibras de Regina. Y más si tienen este tipo de detalles, les voy a dejar una foto por aquí, no sé cómo se llama, pero siento que gritan esas vibras de Regina. Ahora hablaremos del cabello. En el estilo de Regina George, el cabello suelto es una regla casi sagrada. Y además que la coleta solamente se permite una vez por semana, porque lo que realmente define sus vibes es llevar el cabello liso. También los accesorios como clip o pinzas elegantes para recoger el cabello sin perder el estilo girly. Además, para ella el cabello es literalmente su corona, siempre debe verse bonito, suave y perfectamente estilizado, y para lograr tener ese cabello es clave cuidarlo con tratamientos hidratantes o aceites como el de coco o el de argán. Y además evitar productos sin sulfatos y cortar las puntas cada 8 o 12 semanas. Además, peinados clásicos como una melena lisa con puntas curvadas elevan cualquier outfit. Y además puedes sumar accesorios sutiles como diademas de perla o pequeños clips delicados. Quedan muy bien con el personaje y también son una muy buena opción. Ahora vamos con el maquillaje. El maquillaje de Regina se basa en un maquillaje sencillo pero súper femenino, pero con especial atención en los labios. Ella, la verdad, es que utiliza muchísimo el gloss, y la clave para que siempre se vea bonito es estarlo aplicándolo varias veces al día para que no pierda este brillo. Y si quieres un toque más atrevido, puedes elegir un gloss con efecto volumen, ya que estos dejan los labios como más llamativos y pomposos. Además, lo bueno de esto es que ya existen muchos gloss con un poquito de color. Puedes utilizar hasta
hasta uno con un toque leve de rosa. A mí hay algo que me gusta hacer mucho, o me gustaba hacer mucho, que era poner un poquito de tinta de labio rojo, pero nada más como un puntito en medio de los labios, y luego aplicar el gloss encima. Siento que es un toque muy bonito y femenino y creo que va muy bien con estas vibras, pero el rosa será la primera opción. Ahora, para el resto del maquillaje, la verdad es que si han visto su maquillaje, la verdad es que es cero cargado, es bastante tenue. Yo diría que una base ligera te funciona perfecto. Un rubor en tono rosado fuchsia Barbie va muy bien con el personaje, que por supuesto que tienes que buscar uno que se alinee a tu tono de piel. Recuerden que la colorimetría es muy importante, aunque uno esté intentando seguir los pasos de un personaje. Uno siempre tiene que buscar lo que a uno mejor le queda, pero siguiendo las vibes. Así que intenta irte por esa rama de colores, siento que queda muy bonito. Yo sí noto que Regina utiliza el rubor en zonas muy específicas, por lo menos un poquito más aquí, ya que lo que ella busca es verse dulce y femenina. Siento que el rubor en esa zona da ese aire totalmente. Y eso sí, nada cargado, o sea, tampoco exageres. Yo sé que a uno como mujer como que les gusta ponerse mucho rubor. Yo soy una de ellas. Es posible me lo pongo en todo el cachete, pero no. En zonas específicas queda mejor con este personaje. Además, recuerda utilizar iluminador en los puntos clave, como en la punta de la nariz o lo que viene siendo el lagrimal. Siento que son puntos clave para este maquillaje. Como ya hablamos de los puntos físicos que puedes hacer para verte y vestirte como Regina, ahora vamos a pasar al autocuidado. Ya que Regina siempre se veía impecable, ya que dedicaba tiempo a cuidarse. Siempre cargaba las uñas hechas, las cejas bien definidas, el cabello sano, planchado, bonito y saludable, además de los faciales que no podían faltar. Todas estas cosas formaban parte de su rutina y la clave estaba en mantener constancia y prestarle atención a los detalles que la hacían sentir bien. Yo siento que este es un punto muy importante que debemos empezar a implementar en nuestra vida. Muchos de nosotros, la verdad es que no tomamos el tiempo para consentirnos. Tenemos que sentirnos bien con nosotras mismas y dedicarnos el tiempo que merecemos a estar bonitas y sentirnos a gusto con nosotras mismas. Yo estoy segura que a nadie le gusta sentirse fea. Todas queremos vernos dulces, bonitas, femeninas. Y yo sé que aunque tome mucho tiempo, créanme que es muy importante priorizarnos y darnos amor propio. Eso es algo que definitivamente tenemos que aprender de Regina George. Para empezar, su piel siempre se veía perfecta debido a la constancia y al cuidado que prestaba en ella, y caemos más en lo mismo de cuidarnos nosotras mismas. Y esto se debe a que Regina seguía una rutina diaria de skincare que seguía limpieza, exfoliación e hidratación. Nunca se saltaba los pasos, menos el bloqueador solar, el cual es un paso muy importante que muchas de nosotras olvidamos. Y además que utilizaba muchas mascarillas, ya sean para hidratar, de colágeno o limpiar profundamente. Esto para mantener la piel suave y bonita. Yo siento que sin duda tú tienes que tener una mascarilla en tu casa, aunque sea ponértela una vez a la semana, pero ten una para consentirte un poco en las noches. Y esto en verdad, y creo que es una de las cosas que requiere menos tiempo, porque te la pones, puedes estar en tu teléfono haciendo otras actividades mientras te estás consintiendo y dándote el cuidado necesario que tu piel necesita. El ejercicio también es muy importante para mantener la figura. Puedes hacer yoga, cardio, ejercicio, zumba o pilates. Yo siento que Regina sería más de esta época de las chicas que van mucho a pilates. Además que el yoga y el pilates ayudan mucho con la postura. Regina era una persona que tenía muy buena postura, así que intenta por lo menos hacer pilates en casa o yoga para mejorarla un poco y tener mejor postura al caminar y al andar. Para empezar, Regina siempre cuidaba lo que comía, eligiendo opciones que le hicieran sentir bien y evitando excesos calóricos o comidas muy pesadas. Sobre todo en días que quería verse más estilizada y delgada. No era una regla estricta, la verdad, pero sí prestaba mucha atención a lo que consumía para mantener su figura. Así que si quieres intentar tener una figura como la de ella, intenta por lo menos dejar el azúcar, dejar la soda, dejar de comer por exceso y también dejar la comida procesada o de comida rápida, ya sea pollo frito, hamburguesa, etcétera. Esas cosas lo que van a hacer es que te van a hacer subir de peso, hacerte sentir muy pesada, y más que nada intenta evitarlas en días que sean importantes y quieras lucir alguna prenda o vestido importante para el día.
Vivir como Regina va más allá de la ropa, así que empieza por crear un espacio tipo princesa, ya sea con una habitación decorada en tonos rosas, fucsia, pasteles y con detalles muy femeninos, ya sea con cojines o recortes de frases motivacionales o fotos que te inspiren. Si no sabes cómo hacerlo, puedes buscar mucha inspiración en Pinterest de otros cuartos y vas buscando como estos detalles que gritan Regina, entonces ahí vas como complementándolo a tu estilo. Pero recuerda, todo esto siempre tiene que ir como complementado a tus gustos, o sea, es como tomar lo bueno y adaptarlo a ti. La razón por la que Regina destaca es porque transmite seguridad sin siquiera intentarlo. Esa energía puedes trabajarla desde lo más básico, o sea, tu postura, y empieza a pararte con la espalda recta, relaja los hombros y siéntate de una forma que se vea cómoda pero con estilo. Además puedes caminar con pasos tranquilos, como si supieras exactamente a dónde vas y quieres que todo el mundo te vea. Y utiliza zapatos que te hagan sentir firme y estilizada. Yo siento que los zapatos de taconcito logran ese efecto y aparte que se ven muy bonito, y la actitud, la verdad es que a veces empieza desde cómo te mueves o caminas. Puedes transmitir muchísima confianza con una buena caminata. Bueno, y algo muy importante para destacar es que Regina es un personaje con varias cosas malas y no se trata de copiar su parte cruel, sino lo más icónico, copiar lo bueno, su estilo, su confianza y su seguridad y esa energía que transmite de soy la protagonista de mi día, de donde estoy, y esa parte soy la protagonista de mi día. Y algo muy importante es que Regina es un personaje con bastantes defectos y no se trata de copiar las partes malas, sino agarrar todo lo bueno que ofrece este personaje, su lado icónico femenino, su estilo, su confianza, su seguridad y esa energía de soy la protagonista de mi vida, de mi día. Esa es la parte que vale, que tienes que adaptar a tu día, aprender de ella. Y pues nada, este fue el final del video. Espero que de verdad lo hayan disfrutado, les haya gustado, les haya encantado, y si fue así no olviden dejarme un like y suscribirse para ver más de mis videos. No olviden que salgo en todas mis redes como ashley.rivas por si quieren pasarse por ahí. También pueden dejarme en los comentarios qué otro tipo de videos les gustaría ver. Yo siempre los estoy hojeando, no crean que no. Yo sé que he estado desaparecida, no sé ni cuándo subir este video porque aquí donde me ven tengo varios grabados y sé que estoy desaparecida, pero sí tengo varios grabados, no editados, pero grabados. No sé cómo los vaya a subir, pero pues nada, saben que las quiero, las amo. Les mando un besote y hasta un próximo video. Chao, chao, mis niñas. Las quiero. Bye.